Bueno, lo anunciábamos antes de la pausa, tenemos visitas, un tema que preocupa y que además últimamente tomó relevancia también porque salieron casos a la luz de familias que están en el trámite de adopción hace muchísimos años, niños que están a la espera de poder encontrar esa familia que los reciba como tal, como un hijo más, pero sin embargo pasan los años y los niños no se reúnen con esa familia adoptiva. Voy a recibir a la abogada Alejandra Rodríguez de Enfoque Niñez. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Buenas tardes. A vos y a la audiencia. ¿Qué pasa en Paraguay con el tema de la adopción? Hemos visto casos, uno que nos llamó a todos la atención, 7 años y todavía están esperando que esta niña finalmente pueda insertarse jurídicamente ya en la familia. ¿Qué pasa con el tema de adopción en Paraguay? Bueno, en realidad hay causas diversas por lo que está sucediendo. En primer lugar, hay una mora judicial en la tramitación de las causas por las que los niños tienen que ser declarados en estado de adoptabilidad. En algunos casos está fundamentada, en otros no, es simplemente el transcurso del tiempo y es simplemente la desidia de los responsables. Muchas veces puede ser el juez, otras veces puede ser el defensor, otras veces la fiscalía, que son responsables del proceso judicial, ¿verdad? Y se nota muy significativamente que ahí está el problema, porque hay jueces que pueden llevar adelante un proceso de adopción cumpliendo los plazos establecidos en la ley y terminan rápido un juicio de adopción. O sea, hay casos que realmente se cumplen hay los plazos casos en como los tal. que vos ves que el cumplimiento de la ley se puede dar y puede responder al derecho del niño a estar en familia lo más rápido posible, cuando no puede estar con la suya, de estar con otra familia que le brinde lo mismo que le tendría que haber brindado su propia familia. ¿Y la ley actual, la ley vigente que tenemos, de qué tiempos habla? ¿Qué dice? ¿Está bien la ley? ¿La tenemos que cambiar? Y mira, nosotros vemos desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Que venimos acompañando procesos de acogimiento familiar, de mantenimiento del vínculo con familia de origen y procesos de adopción. Vemos que en general la ley responde a los derechos de todas las partes, del niño en primer lugar, Sí. de la familia de origen, porque no es lo mismo... ¿La familia biológica? Sí, la familia biológica, que no es lo mismo ceder el cuidado de tu hijo a otra familia que te lo arrebaten y que vos no tengas posibilidad de defenderte. No es lo mismo, no es lo mismo para el niño que suceda así. Y también responde a los derechos, respeta los derechos de las familias que adoptan. Porque una persona, una familia que toma la decisión de adoptar un hijo, entra en un proceso muy complejo, no solamente judicial, sino también emotivo, claro, emocional, afectivo, y debe ser respetada esa familia en la misma medida que todas las otras partes, ¿verdad? Y cuando los procesos son demasiado largos o cuando se saltan etapas del proceso y la familia no recibe el asesoramiento que tiene que recibir o recibe al niño en condiciones de inseguridad jurídica, también se vulneran los derechos de esta familia. La ley que establece un plazo de cuánto tiempo como para que, si está todo en orden, los procesos y más, se pueda ya finiquitar y dar una sentencia de que el niño ya ha sido adoptado y tiene esta protección jurídica. ¿Qué dice nuestra ley? ¿Cuál es el plazo? Y en primer lugar debe ser localizada la familia, ¿verdad? A veces no está localizada, otras veces ya está identificada. Ese plazo de búsqueda y localización es de 3 meses, 90 días, que puede ser prorrogable, pero el equipo que está haciendo la búsqueda tiene que fundamentar por qué pide la prórroga. Debe tener algún elemento, si no, se cierra la búsqueda. Se cierra la búsqueda, se inicia el trabajo de mantenimiento del vínculo si es que se localizó algún familiar biológico, ¿verdad? A veces puede ser que el niño haya estado viviendo con la mamá no tiene condiciones de cuidarle, está una abuela, está el papá, está una tía. Hemos tenido muchísimas experiencias de estas en las que los niños volvieron a familia de origen porque ese es su derecho, vivir con su familia de origen. Y en otros casos se hace esta indagación en familia de origen, se agotan instancias, digamos, y se concluye que no hay condiciones, la familia no puede por diversos motivos, y diversos, ¿verdad? Sí, claro. Pueden ser muchos. Cada familia es un mundo, dicen. Cada familia es un mundo y hay que hacer este trabajo con muchísima responsabilidad, con muchísimo respeto también a ese mundo que es la familia, comprendiendo cuáles son los motivos por los que el niño puede regresar o los motivos por los que el niño no puede regresar. Ese trabajo debe durar 45 días, también prorrogable. A veces se puede
seguir prorrogando si hay posibilidades de que el niño regrese. Pero ahí hay criterios técnicos de por medio, tienen que estar fundamentados y el juzgado tiene que otorgar esa prórroga. Si eso no es posible, se cierra el periodo de mantenimiento del vínculo y ya se hace una sugerencia. El centro o el equipo que haya hecho el trabajo le hace una sugerencia al juzgado de que no hay condiciones para reinserción. Entonces ahí tiene que iniciarse el juicio de pérdida de patria potestad o el niño tiene que ser declarado en estado de adoptabilidad directamente cuando es un niño, por ejemplo, que no fue inscripto por sus padres. Correcto. Y a partir de ahí el juicio de adopción no puede durar más de 2 meses. Porque 2 meses. No puede durar más que eso. A veces hay cuestiones operativas, no sé, la familia que va a adoptar al niño es de una localidad y el juicio de pérdida se inició en otra localidad, entonces ahí hay cuestiones operativas de que el abogado tiene que venir hasta ahí y demás. Pero el procedimiento no es mucho más engorroso. ¿Y qué pasa entonces? Porque hay casos que hemos visto últimamente en la prensa donde no hablamos de 2 meses, estamos hablando de años, el caso de uno de 4 años, otro caso de 7 años. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde se trancó el proceso? ¿Cuál fue el problema en estos casos donde no son 2 meses, son años? Y bueno, no conozco esos casos en particular, pero sí hemos visto procesos en los que, por ejemplo, la Defensoría no tenía muy definido qué defensor tenía que iniciar el juicio de pérdida de patria potestad, entonces ahí quedó esperando el proceso. Quedó en el limbo, mientras tanto el niño está en el limbo también. Exacto, y después que una vez iniciado el juicio, las siguientes etapas no avanzaron como tenían que avanzar, o había que notificar a los familiares, o sea, procedimientos de notificaciones y demás. O sea, burocracia. Burocracia. O sea, debido a la burocracia hay un montón de niños que deberían estar hace ya un muy buen tiempo con familias porque fueron declarados en situación de adoptabilidad, sin embargo no están todavía con las familias por la burocracia. Pero vos sabés que ahí el tema no es que fueron declarados, no son declarados, o sea, donde se traba en el juicio para ser declarado en adoptabilidad. Porque una vez declarado, es sencillo, si el centro de adopciones tiene una familia que responda al perfil de este niño, normalmente no tarda demasiado en mandar la propuesta o tarda lo que tarda la evaluación y mandar el informe, no sé, llamarle de vuelta a la familia, decirle que le va a proponer, mostrarle, contarle, ponerle al tanto de los últimos acontecimientos. Exacto, sí. Ahí ya depende del impulso que le dé la familia a su proceso de adopción. Que le puede decir, me interesa la propuesta, quiero que traigan al niño, ¿se lo pueden traer de inmediato? Debería iniciarse el juicio de adopción. ¿Dónde están mientras tanto los niños esperando ser declarados en situación de adoptabilidad? ¿Dónde están los niños? Y mira, nuestra política de protección especial, que es una política aprobada por el Consejo Nacional de Niñez, una política pública paraguaya, ¿verdad?, establece que preferentemente deberían estar en acogimiento familiar, o sea, en cuidado alternativo al cuidado familiar de origen biológico, y dentro del cuidado alternativo preferentemente en cuidado familiar o residencial, que son estos hogares que tienen modelos de residencia de grupos pequeños de niños a cargo, o sea, con un formato que emula una dinámica familiar, ¿verdad? Las aldeas infantiles son un ejemplo del acogimiento residencial. Y también nuestra política establece que el cuidado institucional de estas grandes instituciones donde los niños tienen una dinámica institucional y demás debe ser desalentado, ¿verdad? En eso está la Secretaría de la Niñez a través de la Dirección de Protección Especial en alentar la transformación a modelos de acogimiento familiar y residencial. Pero no es lo ideal, o sea, lo ideal es que esperen lo menos posible y otra vez dentro de ese ideal que estén en una familia acogedora. No sucede porque como son tan largos los procesos y demás, es todavía un desafío para el acogimiento familiar consolidarse en nuestro país. Y son muy pocos los niños que esperan en familias acogedoras. Yo te diría que son privilegiados, porque si bien las instituciones grandes o las instituciones, las entidades de cuidado residencial
también hicieron un gran esfuerzo por transformarse, por adaptarse a las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo. No es bueno que un niño esté en un modelo que no es familiar, ¿verdad? No, correctísimo. Sí. Vos mencionabas hace un ratito que se le dé toda la información del proceso, las luces y las sombras a la familia que está iniciando, que está con intenciones de iniciar un proceso de adopción. ¿Por qué mencionabas eso? Es que no le cuentan toda la historia, no les dan toda la información, entran con este embale que tienen por iniciar los trámites de adopción y tratar de conformar esta familia anhelada. Y no les cuentan toda la historia de que puede haber también en el camino algún tropiezo, ¿o cómo es? Y mira, sí, hemos visto que lamentablemente hay muchos profesionales que se vinculan a una familia que está con deseos de adoptar o toma la decisión de adoptar, ya sean profesionales del derecho, médicos, psicólogos, que no comprenden, ellos mismos no comprenden el proceso y la importancia de las etapas del proceso y de cuánto la familia que adopta también tiene que recibir capacitación, información y acompañamiento, y entonces hacen recomendaciones y de las que además a veces son cómplices funcionarios, ya sea del registro civil o de los hospitales y demás, y se hacen o hay sugerencias de hacer más rápido por otra vía, por la no legal. Por la no legal, o sugieren una vía que, si bien está establecida en la ley, no es un proceso de adopción. Ni es una garantía de que el niño forme parte de tu familia. Ni es una garantía de que es la guarda preadoptiva, ¿verdad? Hoy ¿Qué es la guarda preadoptiva? Y la guarda en sí es una garantía de protección para el niño, una medida cautelar transitoria, ¿verdad?, que se establece para el caso de los niños que, no habiendo perdido la patria potestad de sus progenitores, no pueden estar con ellos, entonces deben quedar al cuidado de un tercero. Y ese tercero tiene la guarda del niño, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad para el tercero cuidarle, atenderle, darle cariño, alimentarle, o sea, darle todo lo que... cumplir las responsabilidades de la patria potestad, como básicamente. Los tutores, digamos, ¿no? Como si fuesen los padres, no lo son, pero son los tutores responsables. Sí, la diferencia entre la guarda y la tutela es que en la tutela hay pérdida de patria potestad. O sea, correcto. Sí. Pero no es la vía para la adopción. ¿Por qué? Porque es una medida transitoria. O sea, no es definitiva, es decir, si viene alguien y te dicen, yo te voy a conseguir la guarda heredera y vos te emocionás porque ya ves que te traen al niño y empezás una vida familiar, te puede caer un martes 13. Sí, te puede caer un martes 13, porque está, la situación jurídica del niño no está definida. ¿Y se puede definir a favor quizás de otra familia? Y podría suceder que la familia de origen denuncia alguna etapa del procedimiento en la que no fueron escuchadas, alguna irregularidad, y se pone en cuestión, se pone en discusión la permanencia del niño con esta familia guardadora. Y eso no es justo con la familia que recibe al niño. Algunas familias saben y corren el riesgo, otras no. Y eso no puede ser, no se puede permitir que los profesionales que de alguna manera se vinculan no den toda esta información. ¿Qué pasa? Hoy día, como cerca del 80% de las adopciones que finalmente los juzgados dieron y después comunicaron al centro de adopciones son a través de guardas preadoptivas. Ah, mira. Sí, y ahí ¿qué pasó? Muchas veces, en muchos de los casos, no se hizo el trabajo previo de mantenimiento del vínculo con familia de origen. ¿Por qué es importante este trabajo? No es solamente porque está en la ley, no es porque es una obligación legal. Es importante porque este niño que está siendo adoptado, este bebé chiquitito que depende completamente de vos, ¿verdad? Llega un momento en que empieza a ser un niño más grande que se hace preguntas y un adulto que necesita conocer su origen para consolidar su individualidad, ¿verdad? Para eso, ese trabajo de mantenimiento del vínculo registra el trabajo, registra nombres, registra datos, registra historias, registra información, enfermedades, todo. Y la ley dice que ese archivo, ese legajo está a disposición de esta persona que fue adoptada cuando es menor de edad a través de un defensor. Pero si es mayor de edad, tiene que venir y encontrar toda esa información
y le tiene que poder servir para entender su historia, ¿verdad? Por eso también el trabajo de mantenimiento del vínculo no es una formalidad que se cumple, es un trabajo que hay que hacer para esta persona que en algún momento se va a preguntar. Entonces, la manera como se cuenta esa historia también tiene que ser muy respetuosa, porque no es lo mismo contarle a alguien, tu mamá no te quiso, a contarle, tu mamá no te pudo querer, porque tuvo esta situación, esta es su historia de vida, estas son las precariedades en las que ella tuvo que vivir, estas son las dificultades con las que se encontraba la familia por la violencia estructural en ese momento. Que la persona pueda entender, pero desde un lugar de dignidad y no de... Por eso es importante el proceso. Y este proceso, juntando todo desde el momento que uno va a hacer la solicitud, sí. ¿Cuánto puede tardar? ¿Un matrimonio decide o una persona decide ir al centro de adopciones, que supongo que por ahí quizás la mayoría arranca, ¿verdad? Y dice, bueno, quiero adoptar. Entre las reuniones, las evaluaciones, porque trabajan psicólogos, trabajan, supongo que un equipo importante, no cualquier loco va a ir a adoptar a un niño, sino que hay un trabajo importante detrás. ¿Cuánto, cumpliendo la ley, eliminando la burocracia, haciendo todo como debería hacerse, priorizando por supuesto al niño y también ambas familias? ¿Cuánto debería tardar ese proceso? Suponiendo que está todo bárbaro y que la familia encuentran todo bárbaro los especialistas, supongamos que está todo óptimo. Mira, no conozco los tiempos del centro de adopciones en eso, ¿verdad? Porque es un proceso interno del centro. Yo creo que esto te va a responder mejor el centro a partir de sus protocolos y demás. O sea, conozco, pero no quiero responderte con plazos porque no es responsable de mi parte. Pero, en primer lugar, el centro de adopciones es el único lugar al que uno puede ir y decir quiero adoptar un niño. Ah, no hay otro. No hay otro. O sea, pueden ir a una... No me puedo ir a Aldea SOS, por ejemplo, Aldeas Infantiles. No corresponde. No, Aldeas te va a adopciones. Te va a decir anda al centro de adopciones. Sí, correcto. No, es la única vía, el centro de adopciones, es la autoridad central en materia de adopciones. Y esta es una recomendación que viene a partir de una experiencia nefasta que tuvo el Paraguay de haber mandado niños, más de 5.000 niños fuera del país a través de adopciones internacionales, legales, ¿verdad? Pero vulnerando un montón de derechos, arrebatando niños de sus madres y demás, ¿verdad? Entonces, jueces involucrados, que eran dueños de guarderías donde recibían a los niños, o que después los vendían. Exacto. A raíz de ese escándalo sale esta nueva ley. A raíz de ese escándalo en el 97 sale esta nueva ley que fue redactada con asesoramiento del Convenio de la Haya, que es también la instancia internacional a través de la cual los países acuerdan, digamos, determinados procedimientos que respondan al respeto de los derechos de la persona a ser adoptada, de la familia de origen o biológica y de las personas que adoptan. Por eso la recomendación de la autoridad central, porque tiene un carácter técnico, o sea, esta evaluación a personas que quieren adoptar, este asesoramiento requiere de profesionales muy capacitados. Sí, claro. Muy específico es el trabajo que tienen que hacer y muy delicado, ¿verdad? Porque estamos hablando de identificar personas que pueden maternar a niños que ya fueron privados del cuidado familiar de origen y es proveído por el Estado. Entonces hay una responsabilidad enorme ahí. El centro de adopciones es la única instancia. Correctísimo. Desde el momento en que empieza o que se inicia, ¿son 2 meses entonces? Y aproximadamente 2 meses si se cumple bien, si avanza como corresponde. Exacto, si el profesional que patrocina a la familia adoptiva también tiene el impulso procesal que corresponde, ¿verdad? Hoy hablábamos de los niños de adopción prioritaria. ¿Qué son los niños de adopción prioritaria? Los niños de adopción prioritaria son aquellos que por algún motivo que tiene que ver con su edad, podrían ser niños más grandes, por cuestiones de salud, porque es un grupo de hermanos, no tienen el perfil que normalmente busca una familia que va a adoptar.
Entonces, hay pocas familias que quieran adoptar a estos niños de adopción prioritaria, pero son niños que necesitan vivir al cuidado de una familia con más razón por las características, ¿verdad? O sea, la mayoría de las personas que desean adoptar probablemente deseen un niño recién nacido. Exacto. O menor de un año. Exacto, sí. Y no sé, por ahí ese es un prejuicio también. Lo que el Centro de Adopciones identificó e hizo campañas y nosotros apoyamos desde sociedad civil, te digo, organizaciones que trabajamos de alguna manera vinculadas a este tema de los niños que son separados de sus familias. Apoyamos abiertamente y con mucho compromiso también la campaña que hizo el Centro de Adopciones para captar familias adoptivas de estos niños de adopción prioritaria, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad vimos que también está el prejuicio de que solamente se puede adoptar un bebé. Correcto. O solamente puedo adoptar, yo que soy, no sé, ya tengo 50 años, no puedo andar detrás de un bebé chiquito, pero puedes adoptar un niño de 8 años. Claro. Yo no sabía que se podía adoptar un niño de 8 o 10 años, ¿verdad? Y un niño de 10 años es un niño muy pequeño todavía. Es cierto. O sea, tiene todavía mucha historia que necesita ser vivida dentro de un grupo familiar que le brinde esa dinámica familiar, que le brinde esa generación de vínculos que le fortalezcan. ¿Qué tenemos que mejorar? Esto de la burocracia es un llamado de atención a todo lo que de alguna manera está relacionado con el proceso de adopción. Pero es sumamente preocupante que la burocracia frene. Estamos hablando del futuro de los niños, del presente y del futuro, porque algunos están dejando pasar el presente y están pensando solo en el futuro, y no es posible que la burocracia le arruine la vida a estos niños, es decir, le esté coartando la posibilidad de insertarse ya en una familia, de crecer, de tener todo lo que una familia te puede brindar, empezando por el amor, y sin embargo por la burocracia muchos de nuestros niños no pueden acceder a las familias. Exacto. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y mira, yo creo, Nati, primero informarnos, ¿verdad? Informarnos de cuál es el proceso, de cuál es la característica de la institución de la adopción, de la figura de la adopción. ¿Qué es? La adopción no es un niño para una familia, es una familia para un niño. Correcto. El niño que necesita cuidado familiar es el eje de la preocupación. Entonces, si vos tenés una amiga que quiere un bebé, no es para satisfacer su ansiedad que tenemos que apurar los procesos. Tenemos que apurar los procesos porque los tiempos de los niños no son los tiempos de los adultos. El tiempo que un niño pasa sin la estabilidad de un grupo familiar con el que sienta pertenencia, puede llegar a impactar negativamente en su futuro. A nosotros no nos gusta hablar de va a impactar necesariamente porque es muy terrible hablar así, sí, claro. ¿verdad? Nosotros no podemos hacer futurología negativa respecto a las historias de vida de las personas con las que trabajamos, pero sí puede llegar a impactar negativamente por el tema que todos necesitamos estabilidad. Eso en primer lugar, entender que la adopción es una familia para un niño y no un niño para una familia. No es un niño que va a llenar el hueco o alguna frustración de alguien en particular, no. Exacto. Apurar los procesos, por apurarlos nomás, puede llegar a perjudicar seriamente este derecho a conocer su origen para el caso de que el niño no pueda volver con su familia de origen. Que a la larga es el derecho a la identidad también. ¿Qué es el derecho a la identidad? Es lo que está debajo del derecho a la identidad, ¿verdad? Es la base del derecho a la identidad, no solamente el nombre, sino que es toda tu historia previa. Quien adopta a un niño adopta su historia, ¿verdad? Entonces, las personas que adoptan niños tienen que poder conocer la historia que están adoptando también, porque en algún momento, ¿con quién tiene que hablar el niño? Con la persona que la adoptó. Claro. Y generar el vínculo paterno-filial, materno-filial a partir de una mentira o a partir de un vacío es muy difícil de remar para adelante, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Creo que ahí también hay una responsabilidad de los profesionales que yo te decía, ¿verdad? Abogados, psicólogos, médicos, magistrados inclusive, que a veces ven la desesperación o ven la situación de vulnerabilidad en la que está un niño y ven que hay una familia buena y tratan de hacer una con flecha. De forzar, pero vulnerar el proceso, que no es procedimiento. Viste que hay cosas, es distinto. El proceso pues es algo que tiene que cumplir etapas
porque son necesarias las etapas. Porque una etapa te va a llevar nomás luego a la otra, Exacto. no hay que saltearse ninguna. Exacto. El procedimiento es, se hace así, se hace así, se hace así, ¿verdad? Eso podemos seguir discutiendo, pero el proceso tiene que poder responder a los derechos de todas las partes involucradas. Y creo que ahí la mayor preocupación es, por un lado, la excesiva duración de los procesos judiciales, ¿verdad? De los expedientes en los que los niños tienen que ser declarados en estado de optabilidad, y ahí un llamamiento a la Corte Suprema de Justicia de que pueda identificar, ¿verdad? Así como se hizo la identificación de dónde se traban los procesos de adopción, de alimentos. Que hablábamos la otra vez. Que fue muy útil para todos los actores identificar dónde había que replantear procedimientos. En este caso también hay que hacer esta revisión de dónde se traba. O sea que el problema parte de la justicia, o sea, del sistema judicial. Ahí está el problema de los plazos. En este momento nosotros identificamos que es donde más se traban los procesos, y también en la falta de recursos. O sea, nosotros tenemos un sistema de protección a la infancia que administra pobreza, administra ínfimos recursos. No estoy hablando de que los recursos van a resolver el problema, estoy hablando de que dificulta mucho más el trabajo de los operadores. Y lo que nosotros vemos en el trabajo cotidiano es que los operadores son personas muy comprometidas que conocen el trabajo, pero están estas dificultades, ¿verdad?, concretas. O sea que nos queda muchísimo todavía por trabajar, por mejorar los procesos, mejorar los tiempos, a todos los involucrados en los procesos de adopción, a ver si se ponen las pilas y hacen el trabajo que tienen que hacer, porque está todo establecido, es cuestión de que se muevan y le pongan un poquito de voluntad. ¿Algún teléfono por si alguien tenga dudas en relación a todo esto, tal vez de Enfoque Niñez, que les puedan asesorar? Bueno, el teléfono de Enfoque Niñez es 223-925-021. Ale, te quiero agradecer, Alejandra Rodríguez, abogada de Enfoque de Niñez. Seguiremos hablando de este tema porque hasta que no se ajusten y se mejoren estos procesos o estas maneras de aplicar los procesos, la verdad que me parece que no vamos a mejorar demasiado. Gracias por la visita. Gracias, Nati. Por darnos un poco de luz a esto que no entendíamos, por qué 7 años y todavía no se resuelve la situación de estos niños, pero bueno, creo que nos quedó claro. La burocracia está matando a nuestros niños. Gracias, Ale. Gracias, Nati. Seguimos informando Noticias Paraguay, nos conecta.